Muy buenos días a todos los presentes que nos acompañan hoy. Agradecemos su presencia en este día y me complazco en presentarles la plática sobre pautas terapéuticas dentro del trabajo con sobrevivientes de experiencias traumáticas, a cargo de la doctora Isaura Arreguín Arreguín, misma de la que me permito hacer lectura de una breve semblanza curricular. La doctora es profesor de tiempo completo e investigador del Departamento de Enfermería Clínica de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Es coordinadora de la licenciatura en Psicología Clínica de la División de Licenciatura en Psicología Clínica del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato y miembro de la Red Municipal para la Prevención de la Conducta de Riesgo Suicida. Sin más que agregar por el momento, le cedo la palabra a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, muy buen día tengan todos ustedes y también para la asociación. Felicidades por esta organización que han tenido y esta iniciativa por continuar rescatando la tradición de los congresos de psicología, precisamente festejando en esta ocasión en el 20 de mayo, Día del Psicólogo. Muy bien, pues bueno, eh, el tema es un poco difícil, me lo han dejado un poquito difícil. Un poco difícil me refiero por el tema sobre todo relacionado con los contextos actuales, que es lo que está sucediendo principalmente con la situación de la pandemia, los sobrevivientes que tenemos en la actualidad y que tenemos que trabajar prácticamente desde el punto de vista psicológico. Y pues bueno, les comentaba un poco el tema tan difícil que me han dejado, yo creo que para todos mis compañeros que han estado en este congreso, que anteceden y los que vienen, sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y cómo vamos a ir abordando estas prácticas terapéuticas desde la ansiedad, adicciones, miedos, etcétera, al trabajo con infantes, sobre todo en estos contextos que la mayoría de los seres humanos no esperábamos. Bueno, el día de hoy quisiera iniciar con despejar algunas inquietudes con respecto a estos conceptos que me han tocado, sobre todo lo que significa una persona sobreviviente, ¿no? En este caso. Pues una persona sobreviviente es aquella que sigue viva después de una condición muy difícil o un grave conflicto que ha experimentado, pero que sigue siendo funcional. Probablemente lo que ahorita nos podemos nosotros ubicar, una de estas personas son aquellas que hayan experimentado el COVID a un grado de verdad intenso, donde ya prácticamente las personas sienten que posterior a eso pueden ya morir, ¿no? Eso es lo que representa también un conflicto. Entonces, una persona sobreviviente es esto, sigue funcionando. Esa es la primera condición que nosotros vamos a checar, que la persona sigue funcionando, cómo ha interpretado esta condición o conflicto difícil, porque en ocasiones, aunque la enfermedad haya sido muy intensa, la persona no lo percibe como tal y tiene una respuesta diferente ante la vida. Pero en ocasiones la persona pudo haber vivido lo del COVID, a lo mejor a una situación no tan intensa, sino controlable, pero también representa o lo pudo haber percibido como algo desesperadamente desastroso para esa persona, ¿no? Y altera prácticamente toda su dinámica y su vida cotidiana. Entonces, esto es también uno de los puntos que tenemos que respetar con nuestros pacientes, la forma que ellos le hayan dado, en que ellos hayan dado esa percepción o ese significado que le han dado a esta condición que han vivido o a este conflicto. Esa es una persona sobreviviente. Bien, terapéutica, siguiente concepto. No es más que el que somos especialistas ya prácticamente dentro de la terapia sobre los medios que vamos a utilizar para resolver situaciones que están provocando dolencia, afección, sufrimiento y nuestra finalidad, aunque aquí el concepto viene como la parte de la curación, que en psicología nosotros no usamos el término, no estamos curando, no tenemos personas enfermas. Recuerden que tenemos enfermedades, trastornos clasificados, pero la persona no es la enferma, ella está viviendo esa condición de ese trastorno. Pues bueno, el concepto en sí está definido de esta manera porque se retoma de otras áreas, de otras disciplinas, como puede ser la medicina, la enfermería, etcétera, etcétera.
Por eso es que aparece la palabra curación. Aún así, de lo que se trata es que nosotros debemos minimizar a través de estos métodos terapéuticos esos efectos negativos psicológicamente hablando que la persona está presentando en su momento, es decir, todos los síntomas que la hacen sufrir y los procedimientos que estemos utilizando desde la perspectiva que ustedes lo quieran ver, entonces esa es la parte terapéutica, repito, los medios que vamos a utilizar. Y bien, el siguiente concepto entonces sería el trauma. La palabra trauma tiene como muchos significados desde el punto de vista teórico que ustedes lo puedan abordar, pero algo en lo que yo sí podría recomendar es que nosotros no podemos utilizar la palabra trauma así como a diestra y siniestra, ¿no? Incluso hemos tal vez escuchado personas que en algún momento externan, es que está traumado. Y nosotros como psicólogos, esta es la palabra en primera instancia que deberíamos eliminar de nuestro lenguaje. Si queremos utilizar un lenguaje mucho más profesional, recuerden que no le vamos a dar esa etiqueta a la persona, no tenemos personas traumadas. Podemos entonces a partir de hoy rescatar muchos aspectos de que esa persona ha vivido una experiencia traumática o está presentando síntomas o características o criterios, como ustedes lo quieran especificar, relacionados con una situación traumática. Pero entonces vamos a quitar de nuestro lenguaje estas palabras que no tienen ningún significado, ningún fundamento teórico, no hay ningún argumento que nos diga que realmente le podemos dar etiquetas a las personas. En ocasiones les digo a mis estudiantes, esas palabras déjenlas para, no sé, las personas que están allá afuera, que ustedes escuchan, que dialogan, bueno, las escuchamos, pero no necesariamente nosotros tenemos que seguir esa pauta. Para eso somos especialistas en el área clínica y también tenemos que rescatar esa parte, que nuestro lenguaje clínicamente se esté diferenciando de las otras áreas también de la psicología. Y bueno, pues hoy también tenemos profesionales de otras áreas de la psicología y ellos también tendrán su propio lenguaje para poder expresar todos estos términos. Bueno, yo a veces también les digo que en psicología somos muy ladrones, que nos robamos muchos términos de otras áreas como el estrés, ¿no? La tensión, desde la física. Y en este caso, pues trauma tiene un origen muy quirúrgico. Ese es el primer concepto que nosotros vamos a encontrar si ustedes buscan la palabra trauma y que deriva del griego, que no significa más que una herida. Entonces, si lo pasamos al área psicológica, sabemos que esa persona tiene una herida, es decir, está sufriendo. Eso es lo que para nosotros debería significar. Médicamente, un trauma, bueno, pues es desgarrar la piel y al desgarrar esa piel prácticamente tendría unas consecuencias catastróficas. Así es que la palabra trauma, o incluso han escuchado un traumatismo también, ¿no? Posterior a un accidente. Y en psicología prácticamente el primer concepto que aparece es desde el punto de vista psicoanalítico, con Freud, que significó una herida o una ruptura, algo que llega, rompe, que es en esta ocasión lo conocemos como disruptivo, y que esta asociación o esta dinámica que tiene la persona para manejarse en su vida familiar, social y de forma personal, entonces viene un evento y prácticamente rompe con esa dinámica del aparato psíquico. Todos sabemos desde el punto de vista psicoanalítico cuáles son los elementos que conforman el aparato psíquico, ¿sí? Bueno, otro término u otro concepto que se le dio también al trauma y que lo podemos rescatar hasta el día de hoy, fue todas las vivencias difíciles que van forjando prácticamente la personalidad de un individuo. Entonces se le atribuyó a que todas las experiencias difíciles que se vivía durante la infancia era lo que provocaban en un adulto esta condición de trauma. Entonces tu conducta o la forma como eres, cómo te relacionas con los demás, es que en la infancia has tenido este desarrollo relacionado con muchas condiciones de trauma que provocan finalmente una condición de angustia. Así es que hemos visto desde el punto de vista de la teoría que ustedes lo quieran analizar, en diferentes momentos también de la historia, también de eso deriva lo que postulan los diferentes teóricos,
lo que significaría la palabra trauma o el concepto en esta ocasión. Y en la actualidad, nosotros estamos viendo cómo tenemos que irnos ajustando a estas condiciones, pues el trauma significa esta vivencia que tiene la persona, que para ella tiene un significado de amenaza, también un significado de peligro, y que esta condición que está viviendo, además de amenaza, pone en riesgo esta integridad, esta dinámica de la que yo hace un momento les expresaba, psíquica y psicológica. ¿A qué nos referimos con psíquica? Con todo el aparato de estructura que le ha permitido ser funcional en la vida. Y psicológica, pues todos los aspectos conductuales, emocionales, los afectivos, que le permiten conducirse de una forma muy funcional en su vida cotidiana y en los diferentes ámbitos. Así es que entonces si la persona durante mucho tiempo puede estar percibiendo que está en situación de amenaza y que pone en riesgo sus emociones, sus conductas, la forma de relacionarse, los aspectos sociales, fisiológicos, incluso podríamos decir que la persona aún no puede recuperar ciertos eventos y sigue viviendo bajo condiciones de trauma en este caso, o bajo experiencias de tipo traumáticas. Traumatizado significa que la persona lo va reviviendo y constantemente está como si fuera un pensamiento rumiante y que la misma persona lo va haciendo que sea traumatizado, lo va haciendo inherente y entonces su conducta ya es como una respuesta a eso que está percibiendo. Y aquí es necesario entonces identificar que la persona puede vivir una situación traumática, sí, pero no puede necesariamente, o no todas las personas lo van a convertir en algo traumatizado, es decir, a revivirlo constantemente para que posteriormente se conozca lo que nosotros tenemos en nuestro manual de diagnósticos como el estrés postraumático, ¿no? Que ahí sí ya es un diagnóstico prácticamente. Bueno, el trauma también no solo es el evento en sí, no solo es el hecho, lo que viva, la enfermedad, no sé, un accidente, un secuestro, una violencia de tipo sexual o una violencia física, un terremoto, por ejemplo, una inundación. Ahorita vamos a ir viendo cómo vamos a diferenciar estas experiencias traumáticas. Bueno, todas las alteraciones que hayan o que se presenten posteriores a ese evento también se están considerando dentro de esta condición de trauma, ¿sí? La angustia, el temor o el miedo, en este caso, si se presenta en forma de estrés, si se presenta en forma de conflicto, de irritabilidad, de incluso disociación que tiene la persona o que se presenta en la persona, prácticamente también lo estamos considerando como parte de ese trauma. No es solamente el hecho que viva de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora o incluso segundos. Además, la persona puede vivirlo, pero también puede visualizarlo, observarlo, ¿sí? No es necesario que la persona lo viva como condición. Entonces, eh, los que ni, ni hace si, si lo solamente observaste el evento, tú tienes que estar presentando estas condiciones de angustia o de ansiedad. A nosotros no nos toca poner en tela de juicio lo que la persona está experimentando. A nosotros como profesionistas nos corresponde tratar de aliviar ese sufrimiento que está experimentando, lo haya observado, lo esté escuchando incluso, o se lo esté narrando incluso a la persona, o, repito, lo haya experimentado de una manera muy personal. Entonces, me regreso a estos síntomas o condiciones que la persona va a presentar posterior a esta vivencia angustiante también o traumática. ¿Por qué se vuelve traumática? Porque regularmente son sucesos que la persona no espera, aparecen de repente y una característica que tiene es que regularmente provienen del exterior. Es decir, yo tengo mi estructura psíquica o la forma en cómo me voy conduciendo en la vida, eso me da seguridad, sé cómo lo voy a hacer y de repente llega un evento externo, casi siempre lo vamos a aplicar a eventos externos,
alguien que intenta robarme, alguien que me ha secuestrado, estoy viviendo un incendio, por ejemplo, en mi casa, etcétera. Y entonces esto obedece a condiciones que en mi estructura yo no esperaba, o sea, yo no estaba prevista para que esto sucediera. Así es que llegan de manera repentina. Ese es el primer punto que vamos a analizar. El segundo, cómo lo está percibiendo la persona, y el tercero, todos los síntomas que desencadenan y que podrían estar provocando funcionalidad. ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de evaluaciones? Porque habrá personas que aunque experimenten esto, yo digo, por qué no lloras? O sea, ¿por qué no estás viviendo angustia como lo estoy viviendo yo? O incluso hasta yo personalmente he caído en el error de decir, bueno, pues es que eso es muy fácil, ¿no? Que se solucione, o sea, ya te robaron y punto, ¿no? Es decir, lo que sigue, no. Sí podemos cometer errores como personas, con algún familiar incluso, pero no con las personas que llegan a solicitarnos tal vez una orientación, una ayuda. Ellos están esperando que nosotros no siempre le demos la respuesta y además no se la vamos a dar, sino que seamos de primera instancia el soporte, el acompañamiento y posteriormente brindarle algunos elementos, algunos procedimientos, que fue lo que vimos en la terapéutica, que le permitan disminuir estos síntomas que le están haciendo que sufra, que se duela prácticamente y que lo haga disfuncional. Esa evaluación sí la hacemos nosotros. La disfuncionalidad depende de nosotros como profesionistas. El dolor y el sufrimiento es la percepción que la persona tiene. Entonces, aquí hay que hacer también empatía prácticamente con nuestros pacientes, ¿sí? Bueno, cuando decimos que viene de un factor externo, ya es el primer punto, el primer punto. Fíjense que incluso si ustedes leen el libro de Sleiku, viene un ejemplo muy típico y también a veces lo analizamos durante clases, donde hay una persona que ya tiene como antecedentes a lo largo de su vida sobre lo que significa la infidelidad, ¿no? Ha visto que a lo mejor el padre ha cometido infidelidad o la madre o algunos hermanos, etcétera. Es decir, ese término o ese evento ya prácticamente lo tiene registrado. Entonces, cuando esa persona experimenta infidelidad por parte de la pareja, pues no puede no ser una condición tan traumática para ella, porque estas condiciones ya las tiene estructuradas, ya sabe cuál podría ser una posible solución. Incluso sí se podrían presentar síntomas, pero tal vez tenga más habilidad para poder resolver o interpretar esa condición que está viviendo. Sin embargo, si la misma situación se presenta, es decir, de infidelidad en una persona cuya estructura es de que le hemos enseñado la bondad, todas las personas son buenas, son excelentes, son fieles, son seguras, te van a proteger, y a lo largo de su vida ha vivido esta condición y sufre este ejemplo que yo estoy poniendo hoy frente a ustedes, significa que este esquema que yo tengo choca significativamente, viene y rompe, hiere esta estructura que yo tenía de que las personas eran buenas, de que no podían cometer infidelidad, y entonces esta persona tiene mayor probabilidad de que tenga que sufrir por la condición que está viviendo. ¿Por qué? Porque no tiene una opción para darle una respuesta. Así es que a nosotros, uno de los puntos importantes de las personas que sobreviven a una crisis es checar, primero, qué tipo de crisis es la que para ti está significando, ¿sí? Repito, la experiencia que han tenido para que esa persona lo esté percibiendo a ese nivel. El tiempo, la edad, son muchas condiciones que tenemos que analizar. No es lo mismo una experiencia que sufra un niño, que sufra un adolescente y que sufra un adulto. El tiempo en que tengamos que experimentar esa dificultad, por ejemplo, de segundos, no tiene el mismo significado para la persona que si lo ha vivido durante un mes, 2 meses, o incluso personas que lo pueden vivir durante años. Y no podemos juzgar el hecho de que las personas sigan en esa condición, aunque sigan sufriendo. A nosotros, repito, nos toca evaluar y darle a la persona lo que está solicitando, no lo que nosotros estamos pensando que ella necesita.
Ese es otro de los criterios que tenemos que cambiar en las personas que sobreviven. Hay personas que sobreviven y agradecen desde un punto de vista religioso y prácticamente eso puede ser la solución a ese evento que vivieron y eso es muy respetable. Pero quien no lo tenga, entonces, y acude con nosotros, tenemos prácticamente que tener ese soporte psicológico. Bueno, así es que el psicoterapeuta, que somos nosotros, prácticamente primero vamos a evaluar. Siempre les comento, si ustedes no evalúan, así sea de forma inmediata o de forma rápida, no vamos a poder hacer una intervención. No todo evento desagradable va a ocasionar patología. Esta es otra de las pautas que nosotros nos tenemos que quitar. Esta es otra idea que a veces tenemos errónea, que todo lo desagradable necesariamente a la persona le va a generar una patología. Las personas que tienen una sobrevivencia a un evento traumático no lo vamos a relacionar con ninguna patología. A menos, repito, como lo decía hace un momento, de que ya por el tiempo y la intensidad de los síntomas esté provocando disfuncionalidad en la persona y ya lo podamos etiquetar dentro como uno de los diagnósticos que tenemos, que significa el estrés postraumático. O bueno, podría ser también alguno otro de los eventos que se dan o otros de los diagnósticos, como puede ser la ansiedad generalizada, como puede ser la depresión mayor, pero bueno, eso ya dependerá de la evaluación que ustedes hagan. Algo que sí nos debe quedar claro es que no estamos trabajando con una persona que tenga una enfermedad mental en el momento. Cualquiera, ustedes o yo, podemos sufrir una condición de este tipo. No estamos exentos, pero muchos de ustedes o yo, o a lo mejor ninguno de los que estamos aquí, necesariamente podemos tener o estar experimentando o tener criterios para una patología. ¿De acuerdo? Entonces también tengan que diferenciar estas condiciones. La persona lo requiere, pero no voy a trabajar como si fuera algo patológico, sino el motivo que lo lleva a tratar de aliviar estos síntomas que se han presentado durante y posterior a ese evento. Lo exterior siempre va a alterar el psiquismo, siempre. Estos eventos son externos, o sea, no dependen de nosotros. ¿Por qué siempre va a alterar el psiquismo? Porque obviamente nuestro psiquismo se desarrolla y se forma, nuestro aparato psíquico o la estructura psíquica, como ustedes lo quieran ver, se forma a partir de las relaciones que tenemos con los otros. Entonces, estas eventualidades externas que tienen que ver con los otros también van a llegar y van a romper con esta condición que nosotros tenemos. Un evento traumático, el evento traumático lo vamos a dividir hoy para condiciones psicológicas y para mi mejor explicación lo voy a dividir en dos. El evento traumático vamos a dividirlo en primera instancia en todos aquellos que están relacionados con los desastres naturales, con los que yo les decía hace un momento. No sé, a lo mejor un incendio, ¿no? Forestal que tal vez no, que por a causa de un vidrio más los efectos del sol, bueno, pues se provoca un incendio y altera la vida de muchas personas. Bueno, podría ser también una inundación, ¿no? En Monterrey, por ejemplo, que no está diseñada la ciudad como en muchas otras ciudades con coladeras para que el agua fluya, pues entonces muchas personas sufren, pierden su casa, pierden su vehículo, pierden incluso aparte o personas de la familia, ¿no? No sé, un terremoto, o sea, es un desastre de veras cuando ocurren estas condiciones. Pues yo recuerdo el del 85 prácticamente viviendo en la Ciudad de México. Pero estos son desastres prácticamente naturales, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación. ¿Qué es lo que genera regularmente nosotros como personas? La incertidumbre. Si nosotros lo comparamos ahorita en la actualidad, que son nuestros temas que estamos analizando, pues bueno, la pandemia prácticamente llegó como, véanlo, como un desastre de tipo natural. Es decir, no hay una persona que haya tenido, bueno, a menos que me equivoque, ¿verdad? Según las diferentes versiones y teorías, una persona que de manera intencional haya querido provocar la muerte de miles y miles de personas que se han generado hasta el momento.
Si lo vemos como natural, entonces es de acuerdo a nuestro ciclo, de acuerdo a nuestro proceso evolutivo, bacterias, virus, etcétera, que también tienen este proceso evolutivo, pues bueno, en algún momento tienen que surgir si lo viéramos como una forma de tipo natural, ¿no? Son partes inherentes, es algo que se vive como ser humano, y pues prácticamente lo que genera, lo que ha generado en muchas personas es esta condición de incertidumbre. La incertidumbre es qué va a pasar. ¿Tendré trabajo? En ustedes, en muchos de los estudiantes es qué va a pasar con mi carga académica. Ya no voy a regresar a la escuela, ya no voy a poder ver a mis compañeros, qué sé yo, para muchos en mi trabajo podré conseguir otro trabajo. Entonces la incertidumbre tiene que ver con el futuro, porque el desastre ya pasó en ese momento y vi que estoy vivo, pero ahora qué sigue, ¿sí? Genera regularmente uno de los elementos principales o síntomas principales es que de inmediato se va a una condición extrema, como puede ser el fatalismo, ¿sí? Entonces voy a morir. Muchos de los síntomas que se dieron o que se han estado dando durante el COVID, pero sobre todo en la etapa más intensa que nosotros vivimos, fue el que no voy a salir porque puedo traer virus y puedo contagiar a mi abuelita, a mi abuelito. Incluso tuvimos personas que sí lograron contagiar a sus familiares y los familiares murieron, ¿sí? Entonces viene esta condición de fatalismo, que es la muerte, o sea, es lo peor que podría ocurrir y no hay como elementos internos, o sea, o medios en estos casos. Pero en algún momento cuando los seres humanos nos damos cuenta de que ese temor ha pasado, ¿qué creen? Que regresamos a la normalidad la mayoría de la población, no todos. Así es que en algún momento ustedes verán que cuando hayamos superado esta situación, pues muchos otra vez a abrazarse, a besarse, a hacer las fiestas, no sé, vamos a regresar a clases, pero bueno, nosotros sí con muchas reservas. Pero ustedes han visto que las personas incluso dicen, ya me vacunaron, ya no me voy a morir, entonces ya me puedo ir a la playa o ya puedo hacer muchas condiciones, ¿sí? Así es que cuando ese temor, esa incertidumbre se puede disipar, el fatalismo también se va a resolver y tendemos entonces a hacer situaciones de la vida cotidiana. Ya lo verán ustedes tiempo después. ¿Por qué? Porque está relacionado con un futuro. Me voy a al siguiente evento traumático, cuando tiene que ser inducido por otro ser humano, es decir, aquel que me ha violentado, aquel que me ha abusado sexualmente, aquel que me ha secuestrado, aquel que me ha, no sé, robado, o sea, o en algún momento, no sé, un secuestro express incluso, aquel que me ha robado mi vehículo, ¿no? Con un arma, etcétera, etcétera, o a punta de pistola, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué pasa en este momento? Pues hay una condición diferente, porque es a partir de otro igual, de otro como yo, que hay una intencionalidad. Entonces, aquí ya no es solamente el evento natural que llegó y puso en riesgo mi vida, sino hay una intencionalidad de daño por parte de la otra persona. Y no solo, ojalá y solo fuera para muchos el vivir, el que me robaron el celular en la calle y ya viví esta condición, ¿no? Creo que si estamos más pertrechados o tenemos más resiliencia, podríamos resolver esta condición. Pero ¿cuántas personas no están viviendo estos eventos traumáticos regularmente por día, por semana, por mes, porque están viviendo dentro de una condición familiar que la misma familia a veces puede ser el mismo o la misma condición traumática que vivan? Me refiero a los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, vean como el evento traumático no es algo que siempre va a llegar de manera imprevista. En ocasiones sí, y ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con la crisis, pero hay ocasiones en que lo vivimos diario, ¿sí? Y a mayor tiempo que se esté viviendo bajo condiciones de estrés, está demostrado científicamente que las repercusiones o los daños son más lacerantes, son más acentuados incluso que aquello que vivimos de una manera repentina, aunque sea intensa, pero que yo tenía algunas habilidades para poderlo resolver. Esto significa que ustedes en su evaluación van a checar cuánto tiempo lo están viviendo
a partir de qué o con qué persona es la que está relacionada con esa condición o evento traumático, que puede ser incluso la misma familia, y en ocasiones uno de nuestros errores como terapeutas es que la misma familia es nuestra red de apoyo, y ese es un error, el error número uno, porque no puedo al paciente o a la persona que viene conmigo o que viene con nosotros a solicitar este tipo de soporte, poner a la misma familia en dos condiciones, o sea, bajo una condición de daño que te está generando, y además la quiero meter forzosamente en una estructura que sea de soporte. O sea, eso no es posible, eso es difícil. Nosotros como terapeutas estamos generando la propia patología, eso es iatrogénico. Una terapéutica inadecuada que nosotros hagamos porque no hemos analizado adecuadamente el significado que tienen todas las personas y el significado que le está dando nuestro propio paciente a cada una de ellas en nuestro evento traumático o en ese evento traumático, entonces no hemos hecho una evaluación adecuada y por lo tanto vamos a hacer una intervención de forma inadecuada. Y a la persona, pues obviamente nosotros no le servimos de soporte, mucho menos de solución. Hay un punto clave que regularmente siempre les digo en estas condiciones. ¿Saben cuál es el punto clave? El sentido de control. Cuando una persona, también esto siempre se los digo, ya ha perdido la esperanza, ha perdido la posibilidad de que haya una solución, una pequeña lucecita donde vea una alternativa, que ya no hay esa flexibilidad para encontrar diferentes opciones para resolver lo que está viviendo traumáticamente, entonces a la persona ya no le queda nada. Son las personas que conocemos que su condición es únicamente quitarse la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque también han perdido el control. Toda la vida han estado tan bajo el control, incluso de lo que comen, de cómo se visten, de cómo se deben comportar, el debe de, el tiene que, de esa manera, es lo que provoca que la estructura psíquica de la persona sea así, sin alternativas, sin opciones, sin flexibilidad. Y nosotros como terapeutas en este evento traumático le queremos meter la solución, la persona no lo puede visualizar. Entonces, pues primero tenemos que empezar a concientizar, a que la persona concientice. Nosotros no concientizamos, nosotros aplicamos el método, ella es la que lo va a concientizar, lo va a ubicar. Bueno, esta música que escuchan y la canción es parte de nuestro evento, es un regalo para ustedes si escuchan a alguien que está cantando, ¿ok? Bueno, ahí entonces el primer punto es que consideren que la persona pudo haber perdido el control también en ese evento traumático. Es una de las instancias principales que nosotros tenemos que apoyar para que la persona empiece a recuperar ese control. ¿Qué control? Emocional, para empezar, no el control de las personas. El control de mis impulsos, control de mis emociones, control de mis pensamientos, el control de mis conductas, ¿no? De mi estilo de vida. Entonces hay que empezar a que esa persona se organice. Parecería mentira, pero a veces nos dicen, es que fui con la psicóloga, el psicólogo, y me dijo que tenía que atender la cama, hacerme responsable de mis cosas, que me levantara a cierta hora, que fuera a hacer ejercicio. Sí, sí podemos hacer eso. Tal vez a veces en ocasiones podemos tener el descuido de que no le describimos exactamente para qué le va a ser útil el hecho de que vuelva a organizar su vida cotidiana, para que también tenga que empezar a hacer procesos de organización, incluso la parte del ejercicio, la rutina, etcétera. Son muchas condiciones que pueden volver a la persona a que tenga un control, ¿sí? Bueno, tienen indefensión la mayoría de ellos y esos son los factores que vamos a tomar en cuenta. También tienen un problema de readaptación. Por lo tanto, ¿qué vamos a trabajar primero? La parte emocional, después la parte cognitiva y finalmente la parte social. Nos vamos prácticamente por proceso evolutivo. Analicen cómo ha sido nuestro proceso evolutivo, incluso cerebralmente hablando, y entonces hay que tener el control de las emociones para que después la persona tenga el control de los procesos cognitivos, que es la memoria, pensamiento, razonamiento, y posteriormente la podemos someter a que ya haga actos o acciones de tipo social. Entonces, si no regulamos primero la parte emocional, después la parte cognitiva,
pues no sometan a la persona ni al paciente a que empiece, mira, vete con los amigos, vete de vacaciones, te va a servir que te vayas, que busques nuevas formas de relacionarte. Cuando hemos trabajado la parte emocional, no estamos haciendo un trabajo adecuado después de un evento difícil que la persona ha tenido. Muy bien, me paso a la siguiente, que es, vamos a partir de que la persona ya trae prácticamente su motivo. ¿A qué me refiero con esto? De que como nosotros, como somos muy fregones, o sea, somos excelentes todos, psicólogas y psicólogas, pues encontramos que la persona tiene un sinnúmero de conflictos, pero a veces nos perdemos en ese número de conflictos. Lo que nosotros vamos, en el sinnúmero de conflictos, perdón. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es irnos sobre el motivo, y siempre lo decimos también, en tu motivo de entrevista, en el motivo de consulta, no te pierdas de qué es lo único que quiere la persona, cuando nosotros ya le sacamos todo un abanico de problemáticas que a lo mejor para ella, para nosotros son problemas, a lo mejor, pero para ella, vámonos sobre el motivo que ella quiere después de este evento traumático. ¿Qué quiere? Que seamos el sostén. Bueno, vamos a escuchar, vamos a comprender. ¿Qué quiere? Que le demos orientación. Bueno, vamos a ver desde qué pauta nosotros podemos dar esa orientación. No somos consejeros, eso sí lo podemos dejar bien claro. Si quiere un consejo, hay otras personas que lo pueden hacer, que lo podemos canalizar, sus mejores amigos, en la iglesia, o la religión que la persona elija o en la que esté ella prácticamente instalada. Eso es lo que la persona va a tener que hacer en consejería. Nosotros no. Nosotros así tengamos que hacer un trabajo de una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, las que ustedes vean, tenemos que hacer siempre un trabajo muy profesional y bajo una perspectiva científica, así sea posterior a un evento traumático. ¿De acuerdo? Entonces, veamos la visión que tiene la persona, su narrativa sobre el hecho. En ocasiones ya la teoría nos dice, desde el momento en que la persona no se lo ha dicho a nadie, y retomo en este caso casos de violencia de tipo sexual, en ocasiones a la persona por pena, porque puede ser culpada, porque nuestro estigma social es etiquetar en ocasiones, porque ha sido educada bajo una condición donde eso que ella vivió es desastroso prácticamente para ella y para la familia. Entonces la persona se siente responsable de lo que ha vivido, fíjense bien, de lo que ella vivió como consecuencia, se siente responsable no solo de ella, sino a veces hasta del sentimiento de la propia familia. Por lo tanto, nosotros podemos ser el soporte dentro de esa narrativa de lo que ha funcionado. Cuando ella narre esta condición traumática, es el primer punto de soporte que va a tener. Bueno, y aquí no dejo de lado todas las condiciones de ética, que prácticamente se las tengo que externar, el trabajo, mi volumen de voz, mi tono, el espacio en el que esa persona está, todo lo que hay alrededor que le dé esta sensación de que está en un lugar seguro y de que esta narrativa, al exponerla por el suceso que ha vivido, no es que me la deje a mí, no es que yo sea un botecito de basura, sino que la persona, al narrarlo tal y cual ha sucedido, nosotros le vamos a dar esa credibilidad y ella está externando eso que le está incomodando o que le está molestando. Entonces no debemos tener miedo a que la persona lo narre nuevamente. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, que no es nuestro tema, pero voy a hacer un breve paréntesis e irme hacia el aspecto jurídico, que también es algo que no deben ustedes descartar, porque en ocasiones cuando van al Ministerio Público a narrar, por ejemplo, un asalto, que haya sido un secuestro, una violación, condiciones diferentes, siempre le dicen, dame tu primer versión. Y cuando la persona llega y hace una segunda versión, entonces no coincide con la primera, o una tercera versión, no, ya le cambiaste a los hechos, ¿sí? Bueno, eso es lo más lógico para nosotros desde el punto de vista psicológico, porque ha habido una alteración en los procesos cognitivos y nuestro trabajo es evaluar qué procesos cognitivos se han alterado que impidieron que la persona lo narrara. Por eso es que al narrar, la persona va también cubriendo los hechos, ¿sí? Y además, nosotros solo le vamos orientando y le vamos
estableciendo una pauta de cómo lo debe narrar. Eso sí podemos hacer. Muy bien, ya lo narraste así. Trata de explicar, bueno, trata de describirlo o narrarlo de una manera donde tú no seas la partícipe o la responsable. Trata de narrarlo de esa manera. Yo no le voy a decir cómo, solo le puedo dar la indicación. Entonces, después de que yo les haya dicho a ustedes, es que yo soy la culpable porque no debía haber pasado por esa calle, por ejemplo, ¿sí? El evento principal o la situación principal que le debemos mostrar a la persona es que ellos no son los responsables de todo, de ninguno de los sucesos, ¿sí? O lo que pude haber hecho o lo que no debía haber hecho. Bueno, ahora ustedes me van a decir a mí, a ver, trate de describirlo de manera, vuélvalo a hacer, donde usted ya no aparezca como la protagonista de esa responsabilidad. Intente hacerlo, de qué otra manera puede estar sucediendo. Y ese hecho que ustedes hagan, se trata de desculpabilizar, desresponsabilizar a alguien que en su momento lo están poniendo también como víctima y victimario al mismo tiempo de un suceso traumático. Bueno, este caso que les estoy narrando tiene que ver cuando el daño ha sido provocado por terceros, recuérdenlo, ¿sí? Donde genera mayor alteración a que si son sucesos de pérdida de algo como los escenarios naturales. Así es que para nosotros los testimonios, sea escrito, sea verbal, también es una buena herramienta, es una de las pautas que nosotros vamos a tener que seguir. Es una estrategia terapéutica muy buena. Participación comunitaria. Entonces, en algunas personas, sobre todo, este es un ejemplo, cuando fueron víctimas de guerra, en ocasiones este sentimiento que ellos tienen ayudando a otros, también se puede resarcir eso que están experimentando. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que una persona que ha sufrido cáncer, por ejemplo, instaura o hace o abre una asociación civil para ayudar a personas que tienen el mismo padecimiento, ¿no? Entonces, esta es una forma de ayuda comunitaria y para la persona es una forma de alivio. O cuántas personas no sabemos que han experimentado a la mejor hambre y hacen también esta condición o esta asociación para tratar de resarcir los daños, ¿no? O una persona, una familia que ha tenido un evento hasta con el nacimiento de un hijo que tenga características de alteración en su desarrollo, también forma algunas asociaciones para poder ayudar a otros. A nosotros no nos toca hacerlo, pero tengamos en cuenta que en muchas ocasiones ayudar a otros que están en la misma condición para la persona que ha tenido este evento, es necesario para ella, no el que nosotros lo tengamos que hacer, nunca se lo vamos a sugerir, pero si la persona lo propone, adelante, esa es una estrategia o una pauta muy buena, ¿sí? Y la reparación, pues los casos que tenemos en la actualidad, que surgen sobre víctimas de acosos sexuales que se congregan, que hacen agrupaciones, que van ayudando a personas o a quienes han sido abandonados, por ejemplo, ¿no? Niños en situación de abandono, porque tiempo después, estas son formas en las que ya para ellos es una alianza, una forma de alianza terapéutica a través del acto que hacen de readaptarse socialmente a una condición de alivio. No es solo el que ayuden a los demás, sino también que esto a mí me alivia. Bien, permítanme checar cómo vamos con el tiempo. Hasta aquí, sí, más o menos todavía tengo unos minutitos. Bueno, la situación es un evento traumático. Si lo pasamos al área de psicología y en la teoría ustedes lo tratan de argumentar, van a encontrar que una persona que sufre un evento traumático, al pasarlo al ámbito teórico, encontraremos que van a experimentar una situación de crisis, ¿sí? Porque la crisis es algo inesperado, es algo repentino, no estábamos preparados para esta condición y entonces tenemos dos formas de atender. Una, en el momento en que está ocurriendo el evento y los síntomas que se están detonando para la persona, o bien después lo que conocemos como intervención de segunda instancia o intervención en crisis como tal. Entonces no debemos confundir primeros auxilios psicológicos, ¿sí?, con la intervención en crisis. Los primeros auxilios psicológicos pueden durar minutos, pueden durar horas después del evento, después del accidente, después
después del desastre, el terremoto, o después de un asalto, etcétera, ¿sí? Entonces, afortunadamente hay muchas personas que pueden aplicar estos primeros auxilios psicológicos. Y si ustedes lo correlacionan o lo relacionan con lo que hacen, no sé, la Cruz Roja, pues llega y hace los primeros auxilios, ¿sí? Entonces, vamos a interpretarlo de una manera similar, pero nosotros lo vamos a hacer en condiciones psicológicas. Lo puede hacer un sacerdote, lo puede hacer el policía, lo puede hacer un bombero, lo puede hacer alguna otra persona que haya recibido un curso, etcétera. Y llega, bueno, pues en cualquier lugar, en la escuela, puede suceder en la iglesia, puede suceder en la calle, en un centro comercial, etcétera. Y de lo único que se trata en esos minutos o en ese tiempo es de que la persona restablezca esta condición de desorganización que tuvo, restablecerla, concientizarla de que está en tiempo en tiempo, espacio, perdón, y una vez que la vemos ya restablecida, de que la persona no corre un riesgo psicológico, como el poder quitarse incluso la vida, entonces nosotros tenemos que buscar otra instancia, otra persona que haga el trabajo. Si la situación es muy crítica, pues bueno, estará prácticamente no sé, una ambulancia para que pueda trasladar a la persona. Debemos tener recursos nosotros de qué se hace si nos encontráramos con una persona en esas condiciones, ¿sí? Entonces vamos a tener que contener, o sea, en el momento es como si cerráramos psicológicamente a la persona, ¿sí? De que no hagas más allá de lo que estás experimentando. Si va a correr la persona, si está corriendo, si grita, si está desesperada, tenemos que visualizar, tenemos que apoyarnos de alguien para que esa persona no corra riesgo, porque en ocasiones hasta los síntomas de ansiedad se reflejan de esa manera. Recuerden que la ansiedad, esta situación que experimentamos fisiológicamente, lo demostramos a través de la conducta. Entonces, imagínense a qué nivel puede estar experimentando la ansiedad de esa persona si lo vemos con una alteración conductual muy intensa. Esto significa el grado prácticamente de lo que nosotros podríamos estarnos imaginando que está sufriendo esa persona. Bueno, vamos a tratar de potenciar, es decir, en ese momento que ya está consciente, si nos puede narrar, si no, no lo podemos obligar. Yo les sugiero que lean mucho sobre primeros auxilios psicológicos. Nosotros somos de los profesionales que debemos estar capacitados para ello, ¿sí? Y después nosotros le vamos a hacer el encuadre. Nunca podemos hacer un encuadre si no les decimos quiénes somos, ¿sí? Mi nombre es Isaura, yo trabajo para la Universidad de Guanajuato y hago esto, vivo aquí cerca y me di cuenta de esto. Siempre les digo a mis estudiantes, describan, describan y describan. Ese es el primer elemento que ustedes van a tener. No traten de explicar hasta que no tengan procesos de evaluación concretos. Nosotros no podemos explicar y además no le podemos pedir a la persona, explícame qué pasó, porque ni siquiera la persona lo sabe. Le vamos a decir, descríbeme qué sucedió, ¿me puedes contar qué sucedió? ¿O me puedes narrar qué sucedió cuando ya la vemos que está prácticamente íntegra, que no está en riesgo? ¿De acuerdo? Entonces, chequen un poco sobre estos primeros auxilios psicológicos. Ya una vez que la persona se va, que no hay un daño, que no hay un riesgo, hemos terminado nuestra función, hemos terminado nuestra labor. Nos pasamos a la segunda. Cuando hacemos intervención en crisis, es porque el evento que la persona vivió le está generando alteraciones en su vida cotidiana y tenemos que hacer evaluaciones conductual, una evaluación afectiva, tenemos que hacer una evaluación de síntomas o aspectos fisiológicos, una evaluación social y una evaluación de tipo cognitivo. Así es que imagínense si hacemos intervención en crisis posterior a eventos tan difíciles que la persona experimenta, eso sí lo podemos hacer nosotros. La literatura dice que también los trabajadores sociales, y yo no estoy muy a favor de eso. No sé que ustedes qué opinen o que ahorita en este momento ustedes puedan poner en el chat qué opinan. Porque el trabajo que nosotros, bueno, estoy hablando desde el punto de vista clínico, pero también obvio que los psicólogos educativos, que los psicólogos desde un enfoque social, etcétera, tenemos que saber todo lo de los primeros auxilios psicológicos y podemos hacer parte de la evaluación
en intervención en crisis. Si en ese momento yo como psicólogo educativo, ya en la evaluación, identifico que hay alteraciones cognitivas, conductuales, afectivas en esta persona, entonces sabemos muy bien de forma profesional que lo debemos canalizar con el área clínica, ¿sí? Este es el respeto que nos merecemos también entre todos los profesionales entre sí. ¿Qué significa hacer intervención en crisis? Nos podemos tardar hasta 6 sesiones, si quieren, a lo mejor hasta 12 sesiones. Por eso a veces los sistemas de salud nos dicen, solo tienes 6 sesiones para que puedas resolver la situación de la persona. Porque ellos se fundamentan en este tipo de argumentos, que en 6 sesiones ya le tienes que resolver esta condición. Tenemos que hacer un trabajo muy, muy fino para que la persona le pueda dar otra connotación. Se llama translaboral, ¿sí? Eh, Como que haga un clic diferente y no olvide el evento, sino que interprete que ese evento no es una amenaza en este momento para esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que fue un incidente traumático, sí, pero en este momento, incluso habrá quien diga que lo que hizo fue excelente. Una vez que esa persona haga una translaboración del incidente, que le dé otra perspectiva a partir de nuestra orientación, entonces esa persona ya prácticamente podrá vivir con esta situación, con este evento. Nuestro trabajo no es que la persona olvide, eso no existe. No es que ya no lo recuerde y tampoco nos toca decirle, pues ya no se acuerde de eso. No, o sea, estas indicaciones no las podemos dar, sino que la persona lo vea desde otra perspectiva. Creo que hice lo que estaba en mis manos. O sea, en lugar de que yo diga, es que no pude hacer nada o pude haber hecho esto. Bueno, cuando yo diga, creo que lo que estaba en mis manos en ese momento y de acuerdo a lo que yo sabía, creo que hice lo adecuado. No estoy satisfecha con lo que hice, pero creo que en ese momento era lo adecuado. Ahí estamos haciendo ya una translaboración de la persona, de que esas emociones o esos pensamientos les ha dado una connotación o un significado diferente, ¿sí? Y en este caso aplicamos, ustedes vean, la teoría nos dice que hay que hacer multimodal. En ocasiones, si la gravedad de los síntomas son muy intensos, recuerden que los síntomas, cuando son muy intensos, desde el punto de vista psicológico, nosotros no vamos a trabajar los síntomas como tal. Es decir, como el insomnio o este temor fóbico, qué sé yo, sino que aquí entra el trabajo del psiquiatra, ¿sí? Para que atenúe o se aminoren estos síntomas y entonces nosotros en la práctica terapéutica vamos a entrar a hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde. Bien, creo que voy un poco más rápido por los tiempos. Unas consideraciones que deben tener es que un evento traumático no es estrés, punto. Estrés es el que tengo yo ahorita de estar frente a ustedes por el tiempo que tengo, ¿sí? Que hay una condición de que en tiempo y debes decir todo esto en cierto tiempo. Eso es estrés. Pero lo que la persona vive no es estrés, es una desorganización que ha tenido esa disociación. Recuerden que nosotros trabajamos por asociaciones y entonces el evento que llega irrumpe. ¿Sí? Así es que no lo consideren de esa manera. Bueno, vamos a tratar, a tratar de reducir las consecuencias que ha tenido ese evento, como a partir de la práctica de la intervención que nosotros tenemos. Si lo quieren ver desde la teoría de intervención en crisis, adelante, lo podemos ver de esa manera, ¿sí? También otra consideración. Hace un momento les decía, no es una patología, no, y ustedes no van a encontrar traumas en el DSM-5, ¿sí? No van a encontrar crisis, no sé, crisis existenciales o crisis evolutivas o crisis circunstanciales como tal en el DSM-5, porque no están consideradas realmente como patologías, son circunstancias. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tratar que la persona no tiene una enfermedad mental, claro, a menos de que ya se haya pasado mucho tiempo, no haya resuelto esta condición, que sabemos que a menor tiempo que se atienda de que haya experimentado el evento, también hay casos nosotros sí atender, porque la persona, por ejemplo, una pérdida de un familiar, un duelo, sí, y sabemos ese tiempo. Bueno,
Otra situación, chequen bien si la edad de la persona, cuánto tiempo estuvo expuesta a eso. Por ejemplo, el secuestro. No es lo mismo aquella persona que sufrió un secuestro en carretera, que le robaron sus cosas, pero lo dejaron vivo, a una persona que lo mantuvieron durante un mes, ¿no? Y no sé, lastimándolo psicológicamente en cuestiones de alimentación y físicamente, o sea, prácticamente la intensidad. Nosotros tenemos que medir porque somos expertos. Uno, ¿a qué edad se vive? Experiencias que ha tenido la persona, punto número 2. Punto número 3, el significado que le ha dado, ¿sí? La intensidad del daño que experimentó, la funcionalidad que está viviendo en ese momento, ¿ok? Y algo muy importante es que la persona no es una desequilibrada, o sea, quitemos muchos aspectos que tenemos como estigmas. Como profesionales no podemos manejarnos con estigmas culturales y sociales, debemos ser completamente objetivos en el momento de la evaluación. Entonces la persona puede estar presentando características de desorganización de la información que tiene en su momento, ¿ok? Del evento que ha sufrido. ¿De qué se trata entonces? ¿Cuál es nuestra pauta terapéutica? De que regrese la persona a organizar sus condiciones, a organizar la forma en cómo analiza, en cómo describe. Por eso a veces el que le pidamos que tenga que describir es una forma de reorganizar toda la información que trae de alguna manera, perdón por la expresión, desorganizada. La información, repito, no la persona, ¿sí? Y el punto que ya les había comentado en nuestra pauta terapéutica es que la persona empiece a experimentar que tiene un control, que tiene dominio sobre sus, primero, características personales, porque a veces nos vamos con la idea de que tiene que dominar y tener control e insertarlo en la familia o en la sociedad. Y no es así. Primero y le vamos a dejar claro que lo primero que debe tener el dominio, el control es sobre emociones, repito, sus pensamientos, o sea, que no haya esa impulsividad, porque la impulsividad es la que lo puede estar llevando a pensamientos incluso catastróficos, que a veces es lo que nosotros también evaluamos, ¿cierto? Le vamos a generar confianza desde el momento en que nos acercamos, la forma, la distancia que debemos mantener con ellos, que no se sientan abrumados, que no se sientan invadidos, que no somos personas intrusas, ¿de acuerdo? Y el lenguaje profesional. Entonces, cuando hablemos de lenguaje profesional, no es que hablemos de tecnicismos, es que utilicemos realmente nuestro lenguaje sin usar etiquetas, ni etiquetas, y bueno, pues qué les digo de las palabras malsonantes que no deberían existir, ¿verdad? Siempre ha sido mi pelea. Rápidamente, como ejemplo, para el día de hoy traje una situación de violencia. Las situaciones, cuando una persona llega con ustedes por una situación traumática, por situaciones de violencia, puede ser violencia física, violencia sexual, recuerden que no solo es el episodio, sino también el entorno. Entonces evalúen el entorno, evalúen las características sociales. La terapia que nosotros le vamos a dar es de esclarecimiento, que reconstruya esos sucesos, que los vio como algo inesperado y cuando los reconstruya los va a ver como algo inherente, no como algo normalizado. Esa palabra no debe existir en nosotros, ¿sí? Que eso que era profundamente doloroso lo contextualice y por qué lo debe contextualizar así. Bueno, pues el acompañamiento que nosotros le debemos dar. Hay personas que pueden solicitarnos un acompañamiento legal, un nivel jurídico, entonces vamos a checar nuestros criterios, si eso no contraviene, lo podemos hacer, sí, pero tenemos que marcar nuestras pautas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa acompañamiento para esa persona? El que nada más me vea como soporte, adelante, pero no voy a llegar y decir nada por la persona, ¿sí? No voy a ir a defenderla, menos claro que nos pasemos a un ámbito jurídico y que ya tenga que ver con un proceso legal y que yo sea, no sé, la que haga un dictamen pericial psicológico. Y finalmente sí, por si no termino mi presentación, les voy a dar un tip. Cuando evaluamos personas que han sufrido una situación de crisis por violencia sexual, una de las condiciones que nos van a criticar es que si nosotros ponemos que hay alteración de la personalidad, que si hay criterios para depresión mayor, que si hay criterios para ansiedad generalizada u otro trastorno, en realidad nosotros debemos decidir qué síntomas
se han generado a causa de ese evento traumático. No todos los síntomas que la persona tiene, que probablemente eso lo trae desde que tenía 5 años, 10 años, 12 años, 13 años, y los expertos somos nosotros, ¿sí? Porque tenemos que hacer toda una historia clínica, una entrevista que nos permita decir cuáles de todos los síntomas, mira, trae toda una cajita llena de síntomas, pero cuáles de estos le competen a esta condición traumática, a este evento nada más. Eso es lo que vamos a trabajar. Claro, le podemos decir a la persona que aparecen otros síntomas, pero que esos, ¿en qué momento se adquirieron? Pues nosotros somos expertos porque sabemos procesos de desarrollo, procesos cognitivos, procesos afectivos y la edad en que se pudo haber dado esa condición para la persona. Por lo tanto, cuando vive el evento traumático, entonces no venía preparada para poderlo experimentar, poderlo enfrentar. Y entonces se detonaron toda una serie de condiciones, que fue lo que pasó ahora con muchos pacientes que tuvimos de COVID. No fue nada más la situación que vivimos, sino todas las experiencias que habían tenido y que fue el detonador. El evento traumático, repito, puede ser el detonador o puede ser realmente el provocador de esos síntomas que tiene la persona. Así es que ustedes deciden si está en la primera como el que ha sido el detonador. Bueno, entonces trabajo nada más los que se han relacionado con este evento. Pero si realmente el evento, la persona no tenía experiencias tan negativas y lo ha vivido así, eso es lo que también vamos a trabajar. Les comento esto para que no se pierdan, porque a veces nos desesperamos que tenemos que resolverle todo prácticamente a la persona, ¿sí? No es tratada como una persona con enfermedad mental, se lo tenemos que, debemos ser honestos siempre. A mayor comunicación que tengamos con la persona que vamos a trabajar, es mucho mejor. Y no me refiero a comunicación de decirle cuál es mi vida, sino de describirle lo que voy haciendo. Me permite tocarla, me permite en este momento decirle cómo sucedió este evento y la persona siempre tiene que ir dando su anuencia. No podemos imponerle cosas que ella en su momento tampoco nos está pidiendo, ¿ok? Muy bien, pautas. Es atención a la persona, no al evento, número 1. No se pierdan de los hechos sociales, es decir, cómo se fueron, qué personas estuvieron involucradas en esa condición y también nosotros como terapeutas nos vamos a quitar todas estas perspectivas que hay en la actualidad. Que si yo pienso o no estoy a favor, no sé, de mmm, ¿qué podría poner en este momento? Que no sea algo que yo realmente estoy pensando. Bueno, que lo puedo tomar de alguien más. Que yo no estoy a favor del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Estamos de acuerdo? Lo retomo de otra para no involucrarme. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, pues eso sabemos muy bien que esto no debe influir en el momento en que yo voy a hacer esa pauta terapéutica. Y si siento que lo voy a hacer, creo que es momento de ser honesto y mandarlo con otra persona, ¿sí? Y consideren que las personas que van con ustedes por una situación, un evento traumático, donde han sido violentadas psicológica, físicamente o de cualquier otra condición, sobre todo por intencionalidad, no se pierdan de que también hay un daño a su derecho, a su dignidad y a otros procesos que no tienen que ver con el aspecto tanto psicológico como tal. Pero ustedes y yo y todos estamos obligados a ver esta práctica, sí, al motivo, pero que yo no soy experta a lo mejor en prescribir medicamentos, ni lo debo hacer, pero sí debo saber cuál es la consecuencia del medicamento que le dieron a mi paciente. Yo no soy experta para hacer dictámenes periciales psicológicos, pero sí debo saber que hay cosas que a mí no me competen después de lo que ha vivido la persona y debo hacer un trabajo multidisciplinario o interdisciplinario, que hay personas que le van a orientar. ¿De qué se trata? Si a ti como terapeuta te ven bien pertrechado, o sea, bien alimentado, por decirlo de alguna manera, y sabes conducir también a la persona a las inquietudes que tiene, también estamos haciendo un excelente trabajo porque le estamos dando certidumbre, le estamos dando seguridad, le estamos dando confianza, que es lo que la persona regularmente ha perdido. Ya después en la terapéutica, en el trabajo como tal, pues creo que está de más que les diga que tenemos que incluso hacer
uso de herramientas, ¿no? Psicométricas, proyectivas, las que ustedes consideren. Nosotros no vamos a usar lenguaje que estigmatice, que culpabilice, no usen criterios de juicio hasta que no tengan prácticamente su proceso terminado. La edad es un punto fundamental. Identifiquen los puntos más urgentes. Como ocurre en el área médica, si yo tengo en este momento la presión alta, pero también tengo gastritis, pues lo primero, ¿cuál es lo más urgente? Pues la presión alta, ¿no? La presión elevada, porque eso me va a acarrear la muerte. Entonces, nosotros también identifiquen los puntos más urgentes posteriores a esta condición, porque para nosotros también es preservar la vida y la estabilidad psíquica de las personas. No queremos que después de que nosotros no hayamos identificado esto, después de esa crisis no hayamos hecho un trabajo adecuado y la persona finalmente termina en detonar o cometer una condición de suicidio, ¿sí? Aseguren las redes de apoyo. ¿Quiénes pueden ser redes de apoyo y quiénes no? Si el papá es el que tiene que ver en esto, el papá no es una red de apoyo. Si es el maestro quien ha tenido que ver en esto, si es el tutor, si sea quien sea, no lo vamos a considerar como red de apoyo, si está siendo como partícipe de, ¿sí? Permitan que expresen las emociones, que la persona llore cuando esté con nosotros, o sea, no significa que porque la persona está llorando se nos está desbordando, está en un espacio, tengan la confianza de que está en un espacio de seguridad y la persona necesita hacer ese tipo de expresión de emociones. Disipen inquietudes, no se mantengan como el terapeuta que soy cerrado, aquí viene y es secreto todo lo que yo hago. Mientras más transparentes seamos, no en nuestra vida, repito, no en nuestra vida personal, sino más transparentes, mire, lo que usted está experimentando se conoce de esta manera y regularmente los métodos que se utilizan son estos, estos y estos. Tenemos estas formas para trabajar, usted también puede decidir conmigo. Vamos a negociar, vamos a permitir que la persona tenga ese control también de decisión, siempre y cuando nosotros pensemos o creamos o hemos evaluado que esa persona ya está lista para hacerlo, ¿sí? Vamos a resignificarlo como ser humano porque ha perdido la dignidad en muchas ocasiones, que reorganice aspectos de su vida y prácticamente nuestra actitud, cuiden mucho su actitud. Creo que está de más que les diga los gestos, ¿verdad? Las verbalizaciones, el entorno social es el tercer punto que vamos a resolver. El testimonio nos puede servir como práctica terapéutica, también, o sea, esa es una de las pautas que vamos a hacer. El hecho de que la persona exprese lo vivido las veces que lo ha hecho y vaya dando una connotación diferente, le permite reorganizarse, le permite tener el control que hubieras hecho incluso en esas condiciones. ¿De acuerdo? Revivir, tengan presentes que revivir la condición de la persona una y otra vez no significa amenaza, no para todos, para algunos sí. Si no significa amenaza, pueden usar esta práctica terapéutica, pero si la persona al momento de vivirlo lo puede experimentar en un nivel alto de ansiedad, probablemente no sea la pauta terapéutica para esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, miran los niveles de ansiedad que puedan estar experimentando las personas cuando revivan esta condición. Revivir no significa, repito, que sea amenaza o que la persona después vaya a hacerlo de alguna manera, una condición diferente o que ponga en riesgo su vida. Bien, es un apoyo interdisciplinario para quien ha sido víctima de abuso sexual, de secuestro, si hay alteraciones del sueño, si hay alteraciones de la alimentación, cualquier alteraciones conductuales, irritabilidad, etcétera, etcétera, aislamiento, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, si posterior ya nosotros podemos ver que el paciente llega y ya la condición traumática o el evento traumático lo vivió hace mucho tiempo y podemos evaluar que ya está que ya podemos etiquetar un diagnóstico, pues bueno, adelante, ya hacemos un trabajo multidisciplinario. Recuerden que el psiquiatra trabaja todos los síntomas, ¿no? Nos va a bajar los niveles de ansiedad, por ejemplo, pero nosotros tenemos que trabajar por qué tuvo que interpretarlo de esa manera, por qué lo asoció de esa manera, cómo es que esa persona está habituada a formar este tipo de esquemas, ¿sí? Que le permiten dar esas respuestas. Y vamos a tratar de que tenga un esquema diferente para que en un futuro nos responda de una manera
diferente. Esa es la atención principal, que si la persona enfrenta nuevamente una condición similar, o la reviva, o la vea, o alguien se la platique, sus respuestas no tengan la misma intensidad de amenaza como la que tenía en el momento en que lo vivió. Recuerden que no se trata de borrar nada, sino que no ponga en riesgo la estabilidad de esa persona a un futuro o en un evento futuro, ¿sí? Vamos a saber que la persona después de 6 semanas ya está viviendo una condición de estrés postraumático, cuando tiene una disfuncionalidad en su vida cotidiana. Esto para ustedes ya es muy conocido. Sus pensamientos no los pueden controlar, son desbordantes. Es más, ahora los pensamientos pueden ser desbordantes, pero antes no hacía este tipo de conductas tan compulsivas y ahora ya lo hace. Entonces, para nosotros ese es otro indicador, perdón. Hay personas que no cuentan con apoyo. A veces su mejor apoyo puede ser hasta una amiga, ¿sí? O el mejor amigo, y no necesariamente el esposo, la esposa o alguien de la familia. Finalmente, quiero terminar esto así muy rápido, ¿no? Hasta por los tiempos, y me voy controlando yo en los tiempos, tengo un minuto. La alianza terapéutica, ¿sí? Que es la forma en cómo nosotros nos relacionamos con la persona, con el paciente en este caso, es quien le va a dar también, nos va a dar la posibilidad de nosotros hacer un buen trabajo terapéutico, ¿sí? La alianza terapéutica es esa relación que yo les comentaba, desde no enjuiciar, te entiendo, te doy soporte, te doy seguimiento, etcétera, no etiqueto, no te juzgo, y además aplico de manera transparente los métodos terapéuticos que tienes derecho a que yo te los diga, ¿sí? Todo es, este ejemplo es muy burdo, es una analogía muy rara, pero cuando ustedes van a un restaurante, el que ustedes quieran, hay una persona que llega y les dice, mi nombre es tal, yo voy a estar en este momento para servirle, esta es la carta, etcétera, etcétera, y cuando esa persona se va a retirar, porque es el momento en que termina su turno, etcétera, llega y les dice, muchísimas gracias por, yo me voy a retirar, pero se queda a cargo de usted o se queda para apoyarles fulanita de tal o mi compañera fulanita de tal. Exactamente, ellos están haciendo una situación similar. Esto genera esa empatía de que nosotros tenemos derecho a saber lo que ellos van a hacer. Tómenlo como una analogía burda, pero es algo similar que nuestro paciente también tiene derecho y a la dignidad como persona, de que debe saber los puntos y los procesos y los métodos y los procedimientos que vamos a hacer. Pues esto aplica en cualquiera, mucho más en una situación que ha vivido y que representa una condición traumática, o sea, que lo revive de manera muy difícil. Bueno, pues creo que con esto puedo dejar de compartir para ustedes. Bueno, pues no sé si mientras encuentro para quitar mis diapositivas, haya alguna duda, alguna inquietud. Sí, me voy a permitir leer la pregunta de José Valdés, que Ajá. dice, cuando una persona tiene antecedentes a la situación traumática, genera respuestas. ¿También puede generar una mayor sensibilización? Sí, se llama vulnerabilidad. Entonces, una experiencia que no, prácticamente que no resuelve o que no logra resolver, se queda estructurada y después viene otro evento y otro evento y otro evento. Es el cúmulo, vuelven a la persona más vulnerable, generan en ellos un tipo de desesperanza. Analicen lo que significa y chequen por ahí lo de desesperanza aprendida y llega un momento en que la persona dice, ya no tiene caso que yo intente resolver esta situación. Es prácticamente cuando se dan por vencidos. Sí, se llama vulnerabilidad. Ok, después dice Damaris, ¿qué pasa cuando el individuo que tiene el trauma decide no buscar ayuda y la familia se ve afectada y es la que busca la ayuda? Sin embargo, el principal afectado se resiste. Sí, aquí a veces entran cuestiones de ética, porque está el dilema de que las personas cuando las llevan a la terapia, es que dice, es que me trajeron de manera forzada. No hay quien vaya de manera forzada. Los únicos que van de manera forzada es también checar la edad, porque si son menores de edad, a veces los chicos no quieren ir y ellos son los que están afectados, la familia sí lo puede llevar. Recuerden que aquí hay una cuestión ética.
En tanto la persona, nosotros como adultos, sabemos que está experimentando esa condición, desde el momento en que la personita entra al consultorio, hay una pauta teórica que nos dice que desde el momento en que está ahí y está frente a nosotros, la persona ya tiene un cierto grado, porcentaje de disponibilidad. Bueno, y la otra parte de la respuesta para lo que comenta Damaris es que sí, realmente podría ser que la familia esté afectada, pero entonces quienes acuden a este tipo de atención es la familia, ya se convierte, quien está experimentando entonces esta condición traumática podría ser la familia. Y la persona vivió la situación traumática, pero probablemente no la experimenta igual que la familia. Creo que un buen lazo que a veces podemos llegar a los pacientes, si la familia es un buen red de apoyo, primero trabajar con la familia. Si ellos pueden modificar muchas pautas de dinámica, de comunicación, etcétera, pueden ellos mismos ser como la primera parte terapéutica para la persona que lo está experimentando. Ok, ahora Marisela Hernández nos dice, ¿qué batería de pruebas recomienda para evaluar daño emocional tras un evento traumático como lo es un secuestro, robo o acoso sexual? Hay un sinnúmero de pruebas tratándose de primeros auxilios psicológicos, regularmente no utilizamos ninguna prueba, solamente hay que hacer un breve estado, una evaluación del estado mental. Eso sí lo podemos hacer de manera rápida y si la persona vemos que no corre riesgo, que está consciente, que está ubicada todo en espacio, en fechas, etcétera, bueno, pues hemos hecho un buen trabajo. Para la parte de las pruebas para intervención en crisis, principalmente, recuerden que no hay pruebas para hacer la intervención en crisis, que la misma persona les va a arrojar, les va a describir cuál es esa condición que está viviendo. La parte traumática es para la persona, no para el evento. Entonces, si consideramos que posterior a ese evento está presentando síntomas de ansiedad, pues utilizamos una prueba de ansiedad. Tal vez el IDARE nos dice si puede ser reciente o la persona ya tenía esa condición de ansiedad, ¿no? O también nos puede dar, podemos evaluar rápidamente con el Hamilton o con Beck si están dando rasgos de depresión, por ejemplo, rasgos de ansiedad también, que son los más comunes que aparecen en una condición de intervención en crisis. De hecho, las pruebas las van a elegir de acuerdo a la condición que estén viendo, que está expresando la persona, pero no hay un recetario que te diga, aplica todas estas, ¿de acuerdo? Es con relación a toda la sintomatología que ustedes intuyen que la persona está presentando y las pruebas no solamente nos van a confirmar lo que nosotros estamos intuyendo. Muchas gracias, doctora. Por el tiempo ya no podré leer otra pregunta, pero quiero decirle que hay muchos comentarios y felicitaciones en el chat y agradeciendo pues su interesante plática. Y ahora Muchísimas gracias. me voy a permitir compartir la constancia. Ok. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora Isaura Regina Reguín por la ponencia titulada Pautas terapéuticas en el trabajo con sobrevivientes de experiencias traumáticas en el marco del primer Congreso Virtual de Psicología de la Universidad de Guanajuato, Aplicaciones de la Psicología en Contextos Actuales. Celaya, Guanajuato, a 19 de mayo del 2021, firma la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval, directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, y el doctor Vicente Beltrán Campos, director del Departamento de Enfermería Clínica. Agradecemos su excelente ponencia. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Cuídense mucho.